En nuestra conferencia anterior conocimos algunos detalles de la vida del faraón, de la familia real, de los nobles y de los sacerdotes, es decir, de la clase alta de la sociedad egipcia, descendiendo poco a poco desde la cima de la pirámide hacia su fundamento. Vamos a familiarizarnos también con la clase media y la clase baja, comenzando por los escribas. Aquella planta burocrática de la sociedad egipcia, su clase media lo suficientemente próspera y también lo suficientemente numerosa para mantener en orden una sociedad tan perfectamente organizada y tan perfectamente jerarquizada. Cabe señalar que la mayoría de los jóvenes que se graduaban de aquellas escuelas dirigidos por los sacerdotes, de esto hemos hablado en nuestra conferencia anterior, no completaban la clase de los servidores divinos. Solo algunos, los más capaces y los más afortunados, los que realmente tenían esta vocación de servir a los dioses, pero la mayoría absoluta de los estudiantes, de los egresados, completaban la clase media, es decir, se convertían en los funcionarios públicos, en los escribas. La educación de un escriba duraba aproximadamente 10 años, es decir, los niños comenzaban sus estudios a la edad entre 7 y 8 años. No era un aprendizaje fácil. Los niños pasaban distintas etapas, incluso el material del estudio que usaba iban variando, porque los más pequeños y por lo tanto los más torpes con los materiales de la escritura al principio usaban únicamente los casos de barro, restos de las cerámicas rotas. Luego pasaban a escribir sobre el papiro que era un material demasiado valioso para desperdiciarlo así nomás en los ejercicios, en las tareas escolares, y además los egipcios fueron primeros en aprender a reciclar el material de escritura. Muchos papiros usados en los colegios ya eran raspados, lavados, secados y vueltos a ser usados. Cómodo para el sistema educativo egipcio, pero una verdadera tragedia para los arqueólogos, porque así resulta mucho más fácil perder el valioso material. Muchos de estos papiros escolares, que al igual que los manuales de hoy, los libros de texto de hoy, habían pasado por las manos de tantas generaciones de los estudiantes, han perdido todo aspecto, toda presentación. Y además, aprender a escribir resultaba doloroso incluso desde el punto de vista físico. La letra con sangre entra. Esta norma de los colegios, aún bastante reciente, estaba presente de lleno en el antiguo Egipto, y como decía uno de los textos guías para los maestros del antiguo egipcio, decían que si el estudiante se niega a obedecerte, recuerda que la mayoría de los estudiantes tienen sus oídos en la espalda, es decir, que entienden mejor cuando les azotan. Sí, los funcionarios de alto rango con frecuencia habían conocido en su propio pellejo qué es recibir los azotes. Y sin embargo, una vez terminado el estudio, estos jóvenes, estos muchachos, podían entrar en la vida adulta con plena seguridad. No se quedarán sin trabajo. El trabajo de escriba se consideraba muy apreciado. Como por ejemplo dice un famoso texto, el así llamado Sátira de los Oficios o la enseñanza de Geti, perteneciente a la época de la 12ª dinastía,
la profesión del escriba se consideraba en Egipto el más prestigioso en comparación con todos los demás. Comienza la instrucción que hizo un hombre llamado Duageti para su hijo llamado Pepi, mientras marchaba al sur para entregarlo a la escuela de los escribas. Podemos imaginar fácilmente padre e hijo navegando en un barco por el río Nilo, el padre diciéndole al hijo que debe estudiar, que debe ser disciplinado. El niño tal vez no está muy emocionado ante la perspectiva de ir a aquel colegio, lejos de su hogar, lejos de su casa, pero entonces el padre del muchacho le enseña a los pescadores que navegan por el Nilo, a un lavadero que lava la ropa en las aguas del río en la orilla, a los campesinos que trabajan en los campos cercanos, y le hace recordar lo difícil que es la vida de todas aquellas personas porque no han tenido la oportunidad de aprender a leer y escribir. Como por ejemplo le dice Geti a su hijo: he visto al herrero en su trabajo a la boca del horno. Sus dedos son tan como garras de cocodrilo y apesta más que los huevos de pescado. El carpintero esgrime la azuela y está más fatigado que un campesino. El joyero golpea con su cincel las duras piedras. Sus brazos están exhaustos. Aún durante la noche tiene la luz encendida. El lavandero lava en la orilla con el cocodrilo como vecino. El oficio del pescador es el peor de todos. Trabaja en el río entremezclado con los cocodrilos. Mira, no hay una profesión que esté libre de privaciones. No hay una profesión que esté libre salvo la del escriba. El escriba es el jefe de sí mismo. Si conoces la escritura, te va mejor que en las profesiones que te he presentado. Realmente, ser escriba, usar en vez de arado, asadón, anzuelo, remo o cualquier otra herramienta los artefactos como este. Aquí precisamente podemos ver el kit del escriba en Antiguo Egipto, una especie de paleta donde se disolvían las tintas. Por lo general, los egipcios usaban tintas de color negro y rojo para resaltar los títulos, y este tipo de pinceles semejantes, como podemos ver, a las plumas de hoy, se fabricaban más que todo estos bolígrafos antiguos de las cañas y se llenaban con tinto en su extremo hueco. Aquí también podemos ver una especie de portátil del Antiguo Egipto, un bolso en el cual se llevaba el escriba todas sus pertenencias. Podemos decir que andar con el bolso de este tipo en Egipto ya significaba que por ahí va un hombre instruido, más o menos un yuppie de la época de aquel entonces, un joven ejecutivo dedicado a una tarea tan importante como trabajar para el Estado. Aquí podemos ver una ave, el ibis del Nilo, ave considerada sagrada para los egipcios, y los escribas la adoraban de una forma muy particular, porque si nos fijamos en su pico, veremos que hacía recordar bastante el instrumento de escriba. Además, ibis era el ave sagrado de Dios Tot, quien se consideraba el inventor de la escritura. También se considera que fue Tot quien era el primero en elaborar el primer trozo de papiro, de inventar la tinta, es decir, todo lo necesario para poder registrar la información. Y por eso Tot era Dios personal de los escribas. Si mencionamos los cargos de los escribas, veremos que era una jerarquía prácticamente como un estado dentro del estado.
Existía escriba de los graneros, escriba de los campos, escriba de los barcos, escriba de los constructores, escriba de los soldados, escriba de los cuarteles, de los viñedos, de los olivares, del ganado, de los pescadores, prácticamente de todo. No había una sola rama de la economía egipcia donde no estuvieran presentes los escribas, como aquellos intermediarios importantes entre el trabajador y sus superiores. Claro que eso no significa que dentro de los mismos escribas no existiera una jerarquía. Por ejemplo, un escriba de los canales, un cargo muy importante porque, como se sabe, de la crecida del Nilo y del funcionamiento correcto de los canales dependía la vida de toda la sociedad egipcia, no significa que él solo se dedicaba a inspeccionar todos los canales. Por lo general existía un escriba de los canales jefe, el que tenía su oficina en la capital, en Memphis o posteriormente en Tebas, y tenía sus representantes, unos funcionarios de rango inferior, en todas las provincias o nomos, como decían los egipcios. Ellos lo informaban periódicamente sobre el estado de los canales tras una nueva crecida. Si, por ejemplo, las consecuencias de la crecida eran demasiado catastróficas y era imposible arreglar la situación por sí solos, entonces el escriba de los canales tenía que ver cuántos trabajadores enviaremos como equipo de ayuda complementaria a tal o cual provincia. Así que, como podemos ver, estos ministerios trabajaban en Egipto por un esquema bastante rígido y bastante exacto. En fin, como podemos ver, escriba era la base de la sociedad egipcia, todo su centro logístico e informativo. Y como dice ya mencionada sátira de los oficios, si te conviertes en escribas, tus manos siempre serán suaves, no tendrás que doblar tu espalda ante nadie y tus ropas siempre están limpias y perfumadas. Es decir, estarás libre de todo esfuerzo, de todo trabajo físico. Pero ¿qué tan fácil era ser escriba? Ya vemos que no. Era también muchísima responsabilidad. Y no es cierto, aquí tal vez el padre, tratando de entusiasmar a su hijo, exagera un poco. No es cierto que un escriba siempre estaría exento de castigo y exento de toda clase de jefes. Como podemos ver, cada escriba tenía por encima suyo otro escriba de rango superior, e incluso el escriba jefe estaba sometido a los nobles y más que todo al mismísimo faraón. Por lo tanto, cabe señalar que a un escriba corrupto, deshonesto, tan injusto, también podrían azotarlo. Y no en vano dicen a veces que el campesino embejucado es una historia tan antigua como la misma humanidad. Se han preservado numerosas quejas escritas por los campesinos, aunque podemos decir, ¿y quién los había escrito? Sin duda alguna, algún escriba no oficial, a quien esta gente pobre confiaba sus penas. Escriba que anota las quejas del pueblo sobre la deshonestidad de sus colegas. A veces los egiptólogos quedan decepcionados. Encuentran un montón de rollos, todo un archivo, pensando que se trata de algún descubrimiento sensacional, y resulta que son puras quejas, puras lamentaciones del pueblo contra los escribas deshonestos. Si un escriba podía trabajar, como podemos ver, de forma independiente,
es decir, no estar sujeto a ningún ministerio, a ninguna autoridad, pero podemos tan solo imaginar que sus ganancias también no eran muy elevados. Sus clientes, en su mayoría gente pobre, campesinos, artesanos, acudían a sus servicios cada vez que tenían que tramitar alguna queja. Por lo tanto, como podemos ver, un escriba, un joven, podía optar por dos caminos. Tal vez entrar a trabajar como escriba de planta, como escriba oficial. Aquí el salario sería fijo, tu posición también sería asegurada, pero siempre estaría tranquila tu propia conciencia. Aquí hay una duda. Y sí, se preservaron historias de algunos escribas que, indignados por la corrupción, por la deshonestidad de sus superiores, abandonaban su cargo y preferían convertirse en un escriba del pueblo, es decir, en un escriba independiente, portavoz de lamentaciones, quejas y a la vez esperanzas ajenas. Y ahora veremos cómo vivían en Egipto la clase baja, la más numerosa, la clase trabajadora, compuesta por los campesinos y los artesanos. El campesino egipcio sin duda era, aunque no tenemos datos estadísticos exactos de la época, la parte de la población más numerosa, aquel hombre que labraba los campos, recolectaba la cosecha, pastaba el ganado y también pescaba en las aguas del Nilo, haciendo un trabajo, como ya hemos visto, muy ingrato y peligroso, trabajando entremezclado con los cocodrilos, hipopótamos y otras criaturas peligrosas que poblaban las aguas del Nilo. Eso es en cuanto a la población rural. Mientras tanto, en las ciudades residían numerosos artesanos, tal como muestran las excavaciones en muchas ciudades egipcias. Estos solían residir en los barrios según su profesión. Así se había, por ejemplo, el barrio de los zapateros, de los tejedores, de los alfareros, de los albañiles, de los carpinteros, etc. Toda esta gente que con sus manos creaba la riqueza de Egipto. Sí, su vida no era fácil, pero al menos cada campesino y cada artesano se sentía parte de su comunidad. El campesino, incluso el más pobre, en caso de necesidad, podía contar con ayuda de su comunidad o incluso de las comunidades vecinas. Y lo mismo se puede hablar acerca de la población urbana. Pero precisamente esta categoría de la población formaba el fundamento, la base de la pirámide. Además de su trabajo en el campo, en el pasto, en los talleres, esta gente tenía que cumplir las siguientes obligaciones. Primera, y tal vez la más importante, era el pago de los impuestos. Cabe señalar que los impuestos en Egipto siempre se pagaban en forma natural, un auténtico dolor de cabeza para aquellos escribas, para aquellos funcionarios públicos que tenían que registrar toda esta información. Porque en Egipto, aunque sí oro, plata y otros metales preciosos se valoraban, ninguno de ellos desempeñaba el papel del equivalente general. Es decir, los egipcios desconocían el concepto de dinero, de moneda como tal, y por eso todas las comunidades pagaban en lo que producían. Las comunidades rurales en el grano, fruta, verdura, hortaliza, también en la carne, productos lácteos, pescado, todo lo que producían, y las comunidades urbanas con lo que fabricaban en sus talleres. Aunque, así como podemos ver, cada comunidad tenía sus propias normas previamente acordados entre el cabecilla
el líder o en Egipto con frecuencia la líder, porque podría ser también la mujer de más edad de experiencia, que era tal vez el único líder democráticamente elegido en toda esta sociedad, quien se acordaba con el funcionario público, con el escriba, las normas de impuesto. Por lo general, por mejor ubicado y más fértil que era el terreno, más alta era la tasa del impuesto. Eso, como podemos ver, tenía que ser observado y en caso de no hacerlos, los campesinos podían presentar una queja. Al parecer, esta norma se infringía con bastante frecuencia porque, como ya lo había dicho, se han preservado demasiadas quejas del pueblo contra los funcionarios corruptos. Y también el campesino que no pagaba su tributo a tiempo y en cantidad suficiente podría terminar azotado o incluso convertido al esclavo por no pagar la deuda. Esa esclavitud de los deudores era en Egipto bastante común. Otra obligación del pueblo egipcio era el servicio militar. Cabe señalar que el ejército profesional como tal en Antiguo Egipto estaba presentado únicamente por los oficiales de alto grado, representantes de la nobleza, quienes aprendían el oficio militar desde niño. Por lo general, no había necesidad de mantener un ejército demasiado grande, demasiado numeroso, salvo en caso de una campaña, pero por lo general siempre se presentaban algunas guarniciones para mantener orden en la capital, una especie de milicia urbana, y también en las fronteras. En este caso, un funcionario público conocido como escriba de los guerreros solía hacer una especie de censo en cada aldea y en cada barrio urbano. Si, por ejemplo, llegaba a la conclusión, si registraba 100 familias residentes en esta aldea, entonces para el otro año, cuando haya tiempo de reclutar el ejército, un pelotón de 100 soldados debe salir de esta aldea. Por lo general, actuaba al principio un hijo por familia. Así como podemos ver, esta movilización resultaba bastante eficiente porque el faraón necesitaba muchos soldados solo en caso de guerra, solo en caso de una campaña a gran escala. Entonces sí, prácticamente todas las familias campesinas y artesanas participaban en aquel reclutamiento. Pero una vez terminada la campaña, todos los guerreros sobrantes pueden regresar a sus hogares sin que se provoque un descenso de población. En tiempos de paz, solo algunas comunidades rurales y solo algunas familias, según el censo, o a veces, digamos, según el sorteo, tenían que presentar soldados para el servicio militar en las fronteras, en las guarniciones en Siria o en Nubia. Y cabe señalar que en cuanto a la población urbana, ahí la mayoría de los hombres jóvenes eran reclutados para el servicio de milicia urbana. Por lo tanto, como podemos ver, solo una pequeña parte de los guerreros del faraón eran guerreros profesionales, hombres de la nobleza. El resto del tiempo, el soldado ejercía como campesino y artesano en su lugar de residencia permanente. Y la tercera obligación, de la cual tal vez más se discute, es el así llamado impuesto laboral. Todo el año, como se sabe, el Nilo crece y mientras el río está en su nivel alto, todos los campos están inundados y el campesino no tiene mucho que hacer en su aldea. Cabe señalar que por lo general en esta época un escriba
también previamente enviado desde la capital, el así llamado escriba de las obras, registraba toda la población masculina y esta vez también femenina en la aldea y seleccionaba personas para las obras de construcción. Así que la idea de que las pirámides y otras grandes obras maestras de Egipto fueran construidos por los esclavos no es más que un cliché completamente erróneo. Como veremos más tarde, en Egipto ni siquiera había suficientes esclavos para poder llevar a cabo tales obras. Siempre se reclutaban los así llamados merd, literalmente el desplazado, es decir, población masculina que no podía estar en la edad menor de 18 ni mayor a 50 años. Así que todas estas escenas de las películas de niños y ancianos arrastrando bloques de piedra bajo los latigazos de un capataz no es más que otro cliché equivocado. Todos los merd, es decir, trabajadores desplazados, estaban a la edad de 18 a 50 años y de ninguna manera eran esclavos. Este trabajo consistía en pagar el impuesto laboral. Era para un campesino, para un artesano, la misma forma, digamos, de prestar servicio al Estado que pagando los impuestos o prestando servicio militar. Puede surgir una pregunta, y teniendo tecnologías, digamos, tan relativamente primitivas, porque como se sabe, las pirámides, las famosas grandes pirámides de Giza, fueron construidos en la época cuando en Egipto aún no se conocía el uso de hierro, pues la respuesta puede ser muy sencilla, tan sencilla como lógica. Todo esto se hacía gracias a una rápida y correcta rotación de la mano de obra. Por ejemplo, cuando el Nilo estaba en la temporada alta, en la temporada de la crecida, se reclutaban brigadas rurales. Hombres del campo, como se sabe, no tenían gran experiencia en la construcción. Por eso a ellos se les encargaba el trabajo tal vez el más sencillo, aunque bastante pesado. Ellos tenían que solo talar en las canteras grandes bloques de piedra y arrastrarlos hacia el lugar de la construcción, dejándolos así, tan como estaban, sin pulir, sin labrar, porque de todos modos el campesino no sabía mucho de estas tareas. Una vez terminada la crecida, llega la época de arar, de sembrar, de ocuparse de la cosecha. En este caso, el campesino, por supuesto, no puede permanecer en la obra. Tiene que regresar al campo, a su lugar, a su domicilio permanente y encargarse de sus trabajos del campo. Entonces, para que no haya pausas, para que la construcción no cesara, eran contratados brigadas urbanas. Se prohibía, por ejemplo, llevar a los campesinos a trabajar en las obras en la época cuando en el campo había siembra o cosecha. Entonces llegaban las brigadas urbanas. Como ahí habían albañiles, constructores, carpinteros y otros personal más o menos calificado, a estos se les otorgaban una tarea un tanto distinta. Ellos, por ejemplo, pulían los bloques, les daban forma adecuada y los acomodaban, dejando, digamos, así lista la primera capa, la capa inferior de la pirámide. Luego viene otra vez la crecida del Nilo. Las brigadas urbanas regresan a su lugar de domicilio y nuevamente llegan brigadas rurales para talar y traer nuevo lote de piedras. Así como podemos ver, de bien se organizaban estos trabajos. Y precisamente, como podemos ver, no hay que confundir esos trabajos con la esclavitud.
Cabe señalar que los trabajadores egipcios, los que trabajaban en las obras públicas, tenían más derechos y garantías sociales que, por ejemplo, cualquier otra clase de trabajadores. Por ejemplo, a diferencia del servicio militar, para las obras públicas también podían ser movilizadas mujeres. Pues aquí también existía cierto límite de la edad, debían ser por lo general mujeres jóvenes, aunque no niñas, no demasiado pequeñas, y tampoco debían ser mujeres con niños del pecho, con niños pequeños a cargo. Por lo tanto, en su mayoría eran muchachas solteras. Ellas tenían que dedicarse a servir a los constructores para que estos, al llegar a su casa, a aquellos barracones temporales donde residían, encontraran comida ya preparada, su ropa limpia, seca, es decir, todas las comodidades necesarias. Estas mujeres cumplían, como podemos ver, un trabajo muy importante. Servían al personal de los constructores de las pirámides. Y también es curioso que los egipcios, precisamente aquellos simples trabajadores egipcios, eran unos auténticos pioneros en cuanto al movimiento sindical. Se preservaron algunos registros que hablan sobre las huelgas de los constructores en Egipto cuando las condiciones de trabajo no respondían a los previamente acordados, cuando, por ejemplo, las normas de comida o bebida eran inferiores de lo que se había prometido, y también en cuanto a la seguridad médica, a la seguridad laboral. Aquí también los egipcios eran unos auténticos pioneros. Por ejemplo, si un trabajador sufría un accidente de trabajo, y esto lastimosamente podía ocurrir con frecuencia, tomando en cuenta la tecnología de la época, el servicio médico se le prestaban gratis. En caso, si por ejemplo sufría algún daño irreparable, la pérdida, por ejemplo, de una mano, de una pierna o de un ojo, en este caso recibía una pensión vitalicia del Estado, pues había sacrificado su salud para engrandecer el nombre del faraón. Y en caso de la muerte accidental de un trabajador, su familia recibía también una generosa pensión por parte del Estado. Así que, como podemos ver, toda esa idea de esclavos construyendo pirámides es más que errónea. Y entonces surge una pregunta. Si los egipcios no necesitaban esclavos para construir pirámides, ¿por qué estos habían en Egipto y quiénes eran? Cabe señalar que incluso en la época del mayor desarrollo de la esclavitud en Egipto, la cantidad de esclavos, el porcentaje de esclavos nunca superaba 5% de toda la población. Así que decir que Egipto era un país esclavista sería un gran error. ¿Cómo uno podía convertirse en esclavo? Sin duda alguna, la fuente principal de aquella mano de obra gratis, relativamente gratis diría yo, eran las campañas militares. Aquí precisamente podemos ver unos prisioneros libios que están a punto de ser llevados al mercado de esclavo en Egipto. Esta escena representa a unos prisioneros asiáticos, posiblemente sirios, y aquí a los africanos nubios. Todos estos pueblos, todas estas naciones con los que Egipto en algunos momentos de su historia había entrado en confrontación. Pero, ¿qué tan costoso era un esclavo? Aquí, como podemos ver, un funcionario público hace un conteo muy estricto de todos los prisioneros para que ninguno se le perdiera por el camino. Una campaña militar, como sabemos, no es un placer demasiado barato,
Para organizarlo, incluso cuando falta un ejército profesional, hay que apartar de su lugar de trabajo a demasiados campesinos y artesanos. Además, cuando la guerra termina y se firma la paz, como por ejemplo fue en caso de la batalla de Kadesh con los hititas, por lo general también los prisioneros se intercambian. En cambio, si de todos modos logramos llevar un grupo de prisioneros a Egipto, estos, como podemos ver, son bastante costosos. Y como podemos ver en este caso, prácticamente todos los esclavos serán en sexo masculino, salvo que si, por ejemplo, el ejército logró por ahí apoderarse de algún pueblo enemigo, entonces entre esclavos pueden aparecer algunas mujeres o niños. Pero por lo general, siempre cuando aparecen la esclavitud en masa, 100% se ven los hombres, los varones jóvenes. Un egipcio también podía convertirse en esclavo en caso si, por ejemplo, no pagaba a tiempo los impuestos y si se endeudaba con algún vecino. En este caso, el deudor podía convertirse en el esclavo de su acreedor hasta que no le indemnizara con su trabajo el costo de la deuda. Aquí, como podemos ver, nos encontramos con una esclavitud temporal, mientras un prisionero de guerra, si no fue intercambiado una vez, podría convertirse en el esclavo de por vida. ¿Dónde se empleaban los esclavos en el antiguo Egipto? Ya como podemos ver, no había mucho donde ejercer. Prácticamente todos los trabajos los cumplían campesinos y artesanos libres. Pues para un egipcio el término esclavo era casi siempre sinónimo de sirviente o empleado doméstico. Los esclavos en Antiguo Egipto más que todo servían en las casas de los nobles. Y aquí un esclavo sí tendría una posibilidad de ascender, pero todo dependía de él. Si, por ejemplo, un esclavo, en este caso si hablamos de un extranjero, nunca lograba aprender el idioma, adaptarse a un nuevo estilo de vida o simplemente se cerraba, se deprimía en su soledad, en aquel cambio de su destino, entonces podría terminar sus días acarreando agua, cortando leña o lustrando pisos en la casa de sus señores. En cambio, las esclavas mujeres, por ejemplo, siempre eran en Egipto más valorados, porque, como ya hemos visto, eran pocas. Casi siempre los ejércitos que regresaban victoriosos de la campaña traían a los prisioneros. Y por lo tanto, como podemos ver, el precio de esclavo era de por sí costoso y el de una esclava aún más elevado. Sobre todo si era una esclava joven, hermosa o simplemente si poseía alguna habilidad. Si, por ejemplo, era una gran maestra de maquillaje o una hábil peluquera, entonces sería muy valorada por su señora, que no quería despedirse de separarse de ella ni de por vida. Y las esclavas más valiosas eran aquellas que llegaban a la casa de su señor embarazadas o con los bebés del pecho. Por lo general, en este caso se consideraba comprar una mujer embarazada es hacer una inversión muy útil. Comprar dos esclavos por el precio de uno solo. Y también muchas de estas esclavas se convertían en nodrizas, posteriormente en niñeras de los hijos de sus amos, y esto, por supuesto, elevaba su rango muy por encima del resto de la servidumbre. Se convertía prácticamente en un miembro de familia. Y por lo general también solía mandar sobre todos los demás esclavos. Y sin duda alguna,
el mayor sueño tal vez era pasar al servicio del faraón, de la reina o de algún miembro de familia real. El nivel de vida de los esclavos en el palacio era superior a la de la mayoría absoluta de los egipcios libres, es decir, de los simples campesinos y artesanos. Y además, en cuanto a todas esas historias de las familias separadas, de los hijos separados de su madre, esto en Egipto tampoco funcionaba, porque la ley egipcia prohibía separar familias. Es decir, si uno compraba a un esclavo y éste llevaba consigo una familia, casos raros, pero a veces ocurría que también un hombre caía a la esclavitud con toda la familia, entonces el amo debería llevarse a su casa también a la mujer y a los hijos. También los señores estaban interesados en que sus esclavos también se casaran entre ellos y tuvieran hijos, porque como podemos ver, un esclavo costaba mucho. En cambio, así, si los esclavos tenían hijos propios nacidos en la casa del amo, estos automáticamente completaban la servidumbre y eran gratis. Habían esclavos que se sentían muy orgullosos diciendo que, por ejemplo, mi abuelo aún servía al abuelo de mi amo actual y yo le sigo sirviendo y mis hijos servirán a los hijos de sus hijos. Pero paradójicamente, aunque como podemos ver, la ley defendía al esclavo casado y a su familia, su número crecía muy poco. De no ser por las guerras, por las campañas, el número de los esclavos no crecería para nada. ¿Por qué? Puede surgir una pregunta. Porque muchos esclavos, y más que todo esclavas, preferían tener relaciones y tener hijos con gente libre. En caso de una esclava, por ejemplo, si ésta quedaba embarazada de un hombre libre, casi siempre de su propio señor o de algún hijo de la familia del amo. En este caso, como para un egipcio libre se consideraba una vergüenza tener un hijo nacido en la esclavitud, en este caso la esclava debería ser emancipada antes del nacimiento del niño. Así el padre celebraba de tener un hijo esclavo. Y posteriormente también el hombre, incluso si no se casaba con su esclava, por lo general o la mantenía en su casa como concubina o simplemente debería proporcionarle todo lo necesario, es decir, pagar una especie de alimentos hasta que su hijo alcanzara la mayoría de edad. Así que todas esas historias de esclavas violadas por sus dueños en Egipto suenan más bien como un mito. Mucho más reales parecen historias de los amos o de los jóvenes señores, hijos de los grandes propietarios, seducidas por sus esclavas. En cuanto con los esclavos hombres, la ley tal vez no era tan complaciente como con las mujeres, pero de todos modos, esto no les impedía tener relaciones con mujeres libres. Puede surgir una pregunta. Y en Egipto, ¿qué tan real era que un esclavo tuviera relaciones o incluso se casara con una mujer libre? Más que en una ocasión. A veces, por ejemplo, un campesino o un artesano prefería casar a su hija con algún esclavo de categoría de una casa rica para que su hija tuviera una existencia mucho más holgada que en su aldea natal. Tal matrimonio era bastante común. Pero ¿qué decía en este caso la ley? Que si un esclavo se casa oficialmente con una mujer libre, aunque el hombre seguirá perteneciendo a su amo, este no tendrá derecho ni sobre la mujer ni sobre los niños nacidos de esta unión. Como podemos ver, en la mayoría de los casos, esclavos ya de segunda o por lo menos tercera generación tenían hijos libres.
Claro que al Estado no le convenía tener tantos esclavos. Esto es lógico. ¿Por qué? Porque el esclavo no paga impuestos, el esclavo no presta servicio militar, salvo que si su amo decide llevárselo a la guerra como un escudero, como un sirviente personal, pero entonces debe ser un esclavo de máxima confianza, con la esperanza de que no traicione a su amo en plena batalla, ni tampoco un esclavo podría ser llevado a las obras públicas, porque en este caso el amo puede decir: ¿cómo es que se van a llevar a mi esclavo a las obras de construcción si yo lo necesito para mí mismo? Yo he pagado por él y este me pertenece. En cambio, como podemos ver, los campesinos y los artesanos pertenecían al Estado. ¿Quién era el hombre más libre? Un esclavo, un campesino, un artesano en Egipto. Eso, como podemos ver, es una cuestión bastante complicada. Y además, si el esclavo era inteligente, hábil e instruido, podía alcanzar un nivel insuperable para muchos egipcios nacidos libres. Todo el mundo conoce la historia de José, un esclavo hebreo vendido por sus propios hermanos, un joven dotado con el don de clarividencia, quien, como se sabe, logró convertirse en un ministro del faraón. Recibió también la mano de una mujer de la familia sacerdotal, es decir, de la élite egipcia, y sin duda alguna debería tener sus propios esclavos para que no se distrajera para las tareas cotidianas. Así que, como podemos ver, la sociedad egipcia, por muy jerarquizada, por muy despótica que parece, no era una sociedad tan cruel como solemos imaginarla, y cada miembro de esta sociedad, desde el mismo faraón hasta el último de los campesinos o esclavos, tenía sus obligaciones bien definidas. Claro que esto no significa que la vida en Egipto fuera completamente idílica, que los egipcios no tuvieran conflictos sociales. Sí, esto ocurría, tal como lo dice, por ejemplo, el famoso papiro de la Revolución, también conocida como Lamentaciones de Hipobero, pero esto ya va a ser el tema de una de nuestras próximas conferencias.